Ahí. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, hermanos amados, la clase 7, ¿cierto? Que vamos a hablar del reino milenial y la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver. La próxima semana va a quedar ver algunas profecías específicas. Vamos a ver lo que es la profecía de Daniel, ¿cierto? De la estatua de Nabucodonosor. Vamos a ver también la próxima semana lo que es las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Vamos a hablar del anticristo, conocer quién es, ya cuáles son sus motivaciones, todo eso, y también del 666, la marca de la bestia. Esas 4 cosas nos vamos a abocar la próxima semana, que sería la última clase. Entonces vamos a partir entonces con lo que es el reino milenial, ¿ya? ¿Qué es lo que es el reino de Dios? Vamos el reino milenial, que es un reinado de Dios sobre la tierra, es un reinado físico. Cristo como el rey de reyes en el milenio, ¿ah? Ya no está como el siervo sufriente de Isaías 53, sino que ahora es rey de reyes, señor de señores, dice, características principales del gobierno en el milenio. Conocer también el lugar especial de Israel, o sea, Israel, hay muchas promesas en el Antiguo Testamento sobre Israel, que va a tener, digamos, un papel importante también en todo esto. Y también cuáles son las bendiciones de todo tipo que vamos a recibir en el milenio, ¿no? Y como segunda parte vamos a ver lo que son el cielo y la tierra nueva, porque va a haber una regeneración de toda la creación, y cómo la nueva Jerusalén va a bajar. Vamos a conocer las características, ¿cierto?, de la nueva Jerusalén. Dice el cielo nuevo y la tierra nueva, algunos versículos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, descripción general de la Nueva Jerusalén y también tener una visión, qué es lo que es la Nueva Jerusalén, cuáles son los materiales que tiene, quiénes van a vivir ahí, quiénes van a habitar ahí. Nosotros, ¿cierto? Vamos a habitar ahí. Debemos creerlo eso. Aquí veamos aquí una pequeña representación, ¿cierto? Que tenemos lo que son las escenas en el cielo, lo que va sucediendo en el cielo y qué es lo que va sucediendo en la tierra. Partimos, ¿cierto?, con la muerte y resurrección de Jesucristo, que ya hablamos de las resurrecciones. Después tenemos todo lo que es la vida de la iglesia, ¿ah? Y tenemos acá las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, viene el rapto de la iglesia, viene lo que es la tribulación, que nosotros ya más o menos la separamos en lo que es la tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación vienen los juicios severos de Dios, y ahí debemos tener claro y entender que Dios no solamente es amor, sino que Dios también demanda obediencia. Y si la gente no lo obedece y blasfema contra él, ¿cuál es la expectativa? Es el juicio, o sea, no hay otra alternativa. No, Dios no es indiferente a eso. Debemos entenderlo así. Después tenemos lo que es la aparición gloriosa, que es lo que es la segunda venida de Cristo, que ya también hablamos de él. Ahí que es lo que tenemos, las bodas del Cordero, ¿cierto? Viene la resurrección de los santos, pero ojo, esta resurrección de los santos no es la misma que lo que es el rapto o arrebatamiento. Porque aquí, durante muchos años, muchos santos han muerto. Hablemos de los del milenio, perdón, los de la tribulación. Muchos fueron asesinados, muchos fueron decapitados, muestra la Biblia. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Van a resucitar al final del milenio? No. ¿Ya? Van a resucitar con la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Porque van a formar parte también de lo que es el reino de Dios. Así es como lo debemos entender. Por lo tanto, vamos a tener los 1000 años del reinado de Cristo, reinado físico, no es teórico, no es alegórico, no es un reinado espiritual, ¿ya? Y al final vamos a tener, ¿cierto?, el juicio eterno de Dios, en el cual, después del juicio, el juicio del trono blanco, se va a generar un nuevo cielo, una nueva tierra, y también va a venir lo que es la Nueva Jerusalén, que es la ciudad santa. Es el hogar que Cristo fue a preparar para todos nosotros. Bueno, ahí se pueden leer algunos conceptos más. Ahora vamos a entrar a algo bien entretenido. Vamos a hacer preguntas, a ver si estamos recordando ya algunas cosas de los que hemos ido viendo anteriormente. Entonces yo
por favor no respondan en audio, porque no se va a escuchar nada. Entonces, aparece la pregunta y ustedes en su mente tienen que pensar si es verdadero o falso. La iglesia pasará solo por la primera parte de la tribulación. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Ni la primera parte, ni la segunda parte. Vamos con la segunda pregunta, a ver cómo estamos las recordaciones, los recordatorios de lo que hemos ido estudiando. La tribulación termina con el Armagedón. ¿Verdadero o falso? Mi esposa está moviendo la cabeza así. Verdadero, ¿cierto? La tribulación termina ya con el Armagedón. ¿Ah? Ahí Cristo vuelve. Vamos con la tercera pregunta. ¿El anticristo vendrá después de la tribulación? Esta es súper fácil. ¿Ah? Obvio que no, pues. ¿Ah? El anticristo obviamente parte, se manifiesta al principio. De hecho, es el caballo blanco cuando parten los sellos. Es el caballo blanco que pasa, que es cuando aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí ya se está manifestando como tal. Digamos bien, los 144.000 son testigos de Jehová que predicarán el mensaje durante la primera mitad de la tribulación. Yo he tenido un montón de veces aquí ya que me vienen a predicar los testigos de Jehová y dicen que son ellos, ¿eh? Y que se tenían que cumplir el número de los 144.000 y todo eso. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Son testigos de Jehová, sí o no? Falso, ¿eh? Hay algunas preguntas que son más complejas. Sigamos bien. El jinete del caballo blanco que está en el primer sello es Cristo. Falso. ¿Quién es? Es el anticristo, ¿cierto? Que trae paz, ¿ah? Pero es pura mentira. Ahí se esconde, digamos, lo malo que es este hombre, por eso aparece de blanco, ¿ah? Quiere suplantar a Cristo, acordémonos, quiere suplantar a Cristo y ser adorado. Y es por eso que viene de esa forma. Veamos, los 7 años se dividen en 2. La tribulación y la gran tribulación, y cada una durará 3 años y medio. ¿Verdadero o falso? Estén respondiendo ahí, estén viendo con cuántas se equivocan o cuántas. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Sigamos. En la primera copa, las úlceras vienen solo a los judíos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cierto? Las úlceras son para aquellos que aceptaron la marca de la bestia. ¿Ya? Para los que aceptaron la marca de la bestia. Ahí obviamente pueden ser judíos, pueden ser, ¿cómo se llama? Gente no judía, lo que sea. Los gentiles. Ya, en cualquier momento puede ser el rapto de la iglesia. En cualquier momento. Pero la segunda venida será después de los 7 años de tribulación. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? En cualquier momento, porque el día, la hora, no se sabe, ¿cierto? No se sabe. Tengo más preguntas, ¿eh? Para que vayamos haciendo un pequeño repaso. Satanás será atado por 1000 años y luego desatado brevemente. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hemos estudiado? Todo esto hay que irlo, obviamente, respondiendo de acuerdo a los estudios que hemos hecho. Verdadero. Verdadero. Sigamos viendo. Armagedón es la guerra de Gog y Magog. Capítulo 20, 21. ¿Ah? Falso. El Armagedón, ¿cierto? Es la guerra al final de la tribulación. Y la guerra de Gog y Magog es la guerra que se produce al final del milenio. Acuérdense, cuando Satanás es suelto para engañar por breve tiempo. El anticristo irá al lago de fuego después del milenio. ¿Verdadero o falso? Falso. El anticristo, ya junto con el falso profeta, son echados al lago de fuego, ¿eh? Una vez que son derrotados en la batalla de Armagedón. El Armagedón es la última gran guerra antes del milenio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Absolutamente verdadero. Sigamos viendo. El jinete del caballo blanco en el Armagedón es el anticristo. Tenemos 2 jinetes
en caballos blancos, uno en el primer sello y el otro es en la batalla de Armagedón. Bueno, en este caso es Jesucristo, el que viene montado en un caballo blanco con los santos, ¿cierto? Los ángeles, para la gran batalla de Armagedón. Después de los 7 años de tribulación, el anticristo reunirá a las naciones para pelear contra Israel y contra Cristo. Estamos hablando al final del milenio. Falso, ¿cierto? Es Satanás mismo el que va a reunir a las naciones. Satanás mismo. Hay que leer las palabras, ¿cierto? Para poder ver. Bueno, creemos que los 1000 años son alegóricos, no son físicamente reales en una alegoría. Falso, absolutamente falso. ¿Ah? Es real, es algo que se va a vivir aquí en la tierra. Y por último dice, en cualquier momento puede ser el rapto de la iglesia y después de los... esta ya está repetida esta, pues ya la respondí. Ya. Este era verdadero. No la consideren, ¿eh? No los voy a poner nota por esto. Espero que les haya servido. Francis, una cosita. ¿Sí? La número 6 que hiciste recién. Pusiste verdadero. No, pues falso. Gracias por la aclaración, Dear Pastor. Ya pues. Sí, bueno, es después de los 7, no es el anticristo, ¿cierto? Es Satanás, por lo tanto es falso, para que no... Ya, gracias por la corrección, me parece súper bien. Sigamos entonces, el milenio, el reino milenial, ¿cierto? Dice, el personaje, ¿quién es el personaje principal en el milenio? Obviamente es Cristo. Y Él es el centro de todo, y todo va a estar centrado en Cristo gobernando. Eso es lo más importante que tenemos que tener, dentro de muchas otras cosas, claro respecto del milenio. Dice, la iglesia le acompaña. Es una luna de miel por 1000 años. Acordémonos que vienen las bodas del Cordero. Estamos 7 años con Cristo, celebrando lo que es la unión, ya, entre Cristo y la iglesia, como matrimonio, y después venimos con Él a reinar por 1000 años. Entonces se puede considerar como una luna de miel por 1000 años. Y aquí la figura súper descriptiva es cómo se va a vivir en el milenio, lo que dice el profeta Isaías, ¿cierto? Que el león estará con el cordero, señal de paz, de una reconstrucción, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con los animales, con la creación, que es lo que hace la creación, gime, ¿cierto? Gime para ser restaurada. Y cuando sea restaurada la iglesia, ya va a venir la restauración también de la creación misma. ¿Quiénes estarán en el milenio? Primero, Cristo y su iglesia. Los mártires resucitados, acordémonos que varios mártires, por favor, hay alguien que está con el micrófono abierto. Los mártires, ¿cierto? Van a morir mucha gente perseguida en nombre de Cristo, que no estuvieron en el rapto, en el arrebatamiento. Por lo tanto, estos mártires, cuando Cristo venga por segunda vez, también va a haber una resurrección de ellos. No van a pasar los 1000 años muertos para resucitar al final, porque la promesa también va a estar sobre ellos. ¿Quién va a estar? Israel. Pero no todos, porque los que reconozcan, obviamente, que Cristo es el Mesías y que murió por ellos, ¿cierto? Va a tener que haber un reconocimiento. Hay muchos pasajes que hablan de eso, especialmente en el Antiguo Testamento. Bueno, y las naciones que no se plegaron al anticristo, o sea, van a haber muchas naciones, ¿cierto? Va a haber mucha gente viva, a pesar de que van a morir miles de millones de personas, pero van a haber muchas naciones, ¿cierto?, que van a reconocer, ¿cierto?, que ya, por lo tanto, también van a ser parte de de los que van a vivir en el milenio. Va a seguir naciendo gente y todo eso. La otra cosa es que la tierra se renovará, ya, junto con los hijos de Dios. Jerusalén será el centro del reino de Cristo. O sea, el reino de Cristo, lo que es la cabeza gobernante, va a estar en Jerusalén, lo que es nombrada como Sión. Desde Sión, ¿cierto? Dice la Biblia que va a reinar el gobernante. Cristo compartirá el reinado con la iglesia, obviamente, porque va a ser la esposa. Por lo tanto, va a ser compartida plenamente con nosotros, que vamos a haber sido resucitados, vamos a haber sido cambiados, transformados, y vamos a estar con Cristo con cuerpos gloriosos. Ya vamos a tener cuerpos gloriosos, por lo tanto, la muerte ya no nos va a tocar a nosotros.
¿Ah? Importante. Bueno, y será, como dice la palabra en Isaías, un reino de paz mundial. Superficie terrestre. ¿Qué iba a pasar con la Tierra en ese tiempo? Bueno, muchas islas y montañas van a haber desaparecido, ¿cierto? En Apocalipsis dice claramente que van a haber terremotos desastrosos y van a haber, obviamente, maremotos, tsunamis, que van a cambiar la topología. El Monte de los Olivos se va a partir en dos y se va a crear ahí un valle en esa zona, muy fértil, muy fértil. Dice, Israel tendrá la fisonomía prometida a Abraham. Eso quiere decir, Israel va a tener los límites que Dios le prometió a Abraham. Prácticamente nunca Israel ha tenido esos límites, menos el día de hoy, ¿ya? Que es del río Grande de Egipto hasta el río Éufrates. Esos son los límites, y más o menos los tuvo en la época de David, cuando David fue rey, y eso lo continuó Salomón, su hijo. Pero en el milenio va a tener esa fisonomía, ¿ya? Dice, el agua se purificará. Dice, en Israel habrá un nuevo río que va a ser de sanidad. Dice, habrá árboles que producirán hojas sanadoras también. Y el sol va a alumbrar mucho, mucho más. Bueno, de hecho, dice la Biblia que va a alumbrar 7 veces más. Por lo tanto, todo lo que es la vegetación va a ser tremendamente abundante, tremendamente abundante. Ahí, eso tiene que ver con la restauración de la tierra. Bueno, los hombres serán longevos. Dice la Biblia incluso que el niño morirá de 100 años. Cambios en el mundo animal. Ya veíamos el león, ¿cierto? Con el cordero. Ya el niño meterá la mano en el áspid, jugará con los áspides, y eso también lo matará. Dice, además, que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Eso sale en Isaías 11:9 y también sale en Jeremías. El gobierno en el milenio. Ya, el reino debe tener 3 cosas. ¿Qué es lo que debe tener el reino? Debe tener un gobernador, ¿cierto? Con autoridad y poder. Que fome un gobernador que no tenga autoridad ni poder, como se ha dado, ¿cierto? Dice, súbditos responsables ante el gobernador para que haya gobierno, si no, no hay gobierno. Y también un dominio donde prevalece la autoridad. Tiene que haber un dominio. Obviamente las leyes y todo eso son parte. Teocracia perfecta. Ya en el milenio todas las funciones serán prerrogativas del gobernador, que va a ser Cristo. Dice, tal vez David tenga preponderancia. O sea, de hecho la Biblia habla mucho de que David va a reinar juntamente con Cristo. Eso tenemos que tenerlo considerado, porque David va a ser uno de los que va a resucitar. Por lo tanto, también va a tener un lugar especial. Dice, los creyentes se sentarán con Cristo en su trono. Cuando hablamos de trono, estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando de eso. Por lo tanto, nosotros vamos a estar en el dominio juntamente con Cristo. Veamos nuestro futuro, chiquillos. Esto, lo que estamos viendo es lo que nosotros vamos a vivir como creyentes. Actividades, ¿qué es lo que vamos a hacer en el milenio? Mira, la adoración, vamos a adorar, va a ser parte de las cosas que nosotros vamos a hacer. Dice, disfrutamos siempre estando en la presencia de Cristo, que va a ser permanente. Siempre va a haber alabanza. Habrá también una de las cosas que se va a celebrar en ese tiempo, estoy hablando del milenio, la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerda cuando vimos la fiesta judía que celebraban el tiempo en que estuvieron? Ya, en el desierto. Por lo tanto, una fiesta que se va a celebrar. Dice Israel y el mundo, dice, cambiará la vegetación, cambiarán las lluvias, habrá un río en el medio, dice, la naturaleza será restaurada, son cosas que ya hemos ido viendo. Vendrán a Jerusalén a adorar. O sea, eso la Biblia dice claramente que las naciones van a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y la otra es para hacer adoración a Dios. Concepto de reino de Dios, para que vayamos también conceptualizando un poquitito. Reino de Dios se refiere al gobierno o a la esfera total de Dios. Gobierna completo,
siempre, eternamente hacia atrás y eternamente hacia adelante. Nabucodonosor hace este reconocimiento. Acuérdense que Nabucodonosor, y ya vamos a conocer un poquitito más de este hombre el próximo jueves, se convirtió prácticamente en animal por desafiar a Dios. Desafía a Dios y le cae un juicio a este hombre y comía comía hierba, muy maltratado. Pero una vez que sale restaurado de esto, reconoce a Dios, dice esto. Vamos a leer la primera parte, dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, reconociendo la eternidad de Dios, cuyo dominio es sempiterno, ni inicio ni fin, y si reino por todas las edades. O sea, está reconociendo un Dios que es soberano, un Dios que es soberano sobre todo. Disculpa, Francis, ¿Sí? disculpa. Dile a Guillermo que apague su teléfono porque, o sea, él está hablando por teléfono. Le mandé un aviso por dentro, qué sé yo, por último pégale un grito de ahí. Guillermo Achá, por favor, tu micrófono. Lo estoy muteando a todos ahora para que no haya... Sí, tuve que hacer un muteo. Espero que ahí ya no... Sí, porque molesta que se esté metiendo la comunicación. Bueno, sigamos viendo lo que es el reino de Dios, ¿cierto? Conociendo un poquitito acerca de esto. Es un gobierno teocrático, ¿cierto? Un gobierno teocrático que nosotros vimos en la Biblia, que se manifestó en primer lugar a través de los jueces, ¿cierto? Que Dios gobernaba a través de jueces, el caso de Samuel, por ejemplo, que fue uno de los Gedeón también, y así hay muchos jueces. Pero también lo vimos como reyes, o sea, imponiendo Dios su voluntad a través de Saúl, que después se descarrió completamente, David, Salomón, y después se dividió después de Salomón en dos reinos, y ahí obviamente quedó la escoba. Por lo tanto, este concepto teocrático está metido en Romanos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. ¿Se fijan? Está el concepto de teocracia, o sea, Dios está gobernando a través de gobernadores que Dios ha instituido. Por lo tanto, obviamente hay muchos gobernantes ahora que no son sujetos a Dios, por lo tanto está la escoba a nivel global, eso lo tenemos claro. A ver, tenemos un poquitito. Bueno, el reino, si lo tomamos como un concepto espiritual, ¿cierto? Está compuesto por todos los que voluntariamente se someten a Dios, obedecen y deciden ser parte del gobierno de Dios. Como dice acá, sean hombres o ángeles. Por lo tanto, lo que es el gobierno de Dios está establecido sobre todo lo que tiene entendimiento y que tiene libre albedrío para decidir, para elegir. Por lo tanto, nosotros hemos elegido someternos a Dios. Por lo tanto, pasamos a ser parte del reino espiritual. Veamos en Romanos, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se fijan? O sea, porque cuando uno decide someterse, es el Espíritu Santo el que gobierna. Por lo tanto, el reino es una verdadera situación espiritual. Es algo que va más allá de lo físico. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de lo espiritual y de lo físico. Aquí Jesús habla con Nicodemo y le dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede, simplemente no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Por lo tanto, ¿quiénes van a estar ya en el reino milenial? Los que hayan nacido de nuevo, más los que hayan salido o permanecido de la gran tribulación. Podemos diferenciar lo que es el reino actual y el reino del milenio. El reino actual es un reino espiritual. Es que Dios gobierna en nuestros corazones. Y el reino milenial va a ser un reino visible, va a ser un reino físico. Por lo tanto, ahí va a ser una pequeña diferenciación. El reino de Dios ya está, si Jesús lo dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino ya se ha acercado. Por lo tanto, ya empieza a haber reino de Dios. Y después se hace visible con la segunda venida de Cristo. Se hace completamente visible. Veamos algunas interpretaciones, porque hay interpretaciones
también respecto de lo que es el reino del milenio. Estoy hablando del reino físico. Vamos a ver los tres. Primero el premilenial, los premilenialistas. Nosotros somos premilenialistas. Dice que la segunda venida de Cristo va a ser primero, antes de que parta el milenio. Y luego vendrá el reinado de 1000 años sobre la tierra y después esto va a concluir, ¿cierto?, con nuevos cielos, nueva tierra. Se llama premilenial, ¿cierto?, porque pone la venida de Cristo antes del milenio. Por eso se llama premilenial. Veamos otros dos que son errados, de acuerdo a la teología que nosotros seguimos. Tenemos el amilenial. A significa sin. Niega, ¿cierto? Niega el milenio. Por lo tanto, ¿qué es lo que creen? Ya describe acontecimientos que son de la iglesia, o sea, desde que partió la iglesia, en Pentecostés hacia adelante, por lo tanto es alegórico. La iglesia se va perfeccionando en el tiempo. ¿Ah? Ese es el concepto que tienen los amilenialistas, o sea, el reino milenial físico ya no va a existir. De acuerdo a lo que dice acá, da lo mismo la restauración de Israel, porque lo importante es, digamos, la perfección que va a ir cumpliendo la iglesia en el tiempo. El año 1948 no tiene ningún significado. Recordemos lo que pasó en el 48, que Israel se hizo nuevamente nación, cumpliendo lo que era la profecía de Isaías, ¿se acuerdan? Nacerá una nación en un día. ¿Ya? Pero Pablo habla de un trato de Dios con Israel. ¿Se acuerdan que hemos hablado que una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel nuevamente va a ser llamado? Y tenemos los postmilenialistas, que es lo que quieren decir que Cristo regresa después del milenio. Hay una teoría de Daniel Whitby, ¿ya? La tira en ese tiempo. Dice, rechazan que la profecía del tiempo del fin, lo que hemos estado estudiando, se va a cumplir literalmente. Absolutamente rechazado. El milenio o edad dorada está llegando de manera gradual. Es más o menos parecido a lo que piensan los amilenialistas. Dice, hay progreso hacia una vida mejor. La maldad se supone que se va a ir reduciendo hasta no tener, o sea, la iglesia va a ir creciendo, creciendo, creciendo al punto que toda la gente se va a convertir. Eso es lo que plantean los Entonces, una vez que suceda eso, Cristo vuelve aquí a la tierra. ¿Cuándo empezó a caer fuerte esta teoría? Obviamente con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esta teoría? O sea, la maldad se multiplicó por mucho. Por lo tanto, ahí se perdió. Algunos conceptos claves del premilenialismo, que son lo que nosotros planteamos, respecto de la profecía, es literal. La interpretación es absolutamente literal. La atadura de Satanás sucede después de la gran tribulación. Ahí es atado Satanás por 1000 años. La primera resurrección dice durante el arrebatamiento y los mártires de la tribulación. Dice el momento y la índole de los juicios, bueno, los creyentes en el tribunal de Cristo, antes del milenio, ¿cierto? Y los malvados ante el trono blanco, después del milenio. El futuro de Israel es literalmente restaurado, ya partiendo un poquitito con la restauración desde la tribulación, si pudiéramos decirlo, y posteriormente en el milenio. El reinado de Cristo y los santos, ya dice en el milenio, después del retorno de Cristo a la tierra. Ahí va a ser el gobierno para entender un poquitito los conceptos premilenaristas. El reino milenial. Sigamos, ya. Entonces, nosotros vamos a entender, ¿cierto?, la interpretación de la profecía, tanto del milenio, la venida de Cristo y todo en forma literal. ¿Ya? Muchas predicciones, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, así como también algunos pasajes del Apocalipsis, los debemos entender en forma literal. O sea, dicen lo que quieren decir. No tenemos que rebuscarnos tanto para poder entender lo que es la profecía, excepto las cosas que están a través de simbología y cosas así. Dice, habrá un reino literal de Cristo sobre la tierra, después de su segunda venida y antes de que sean recreados, de que sea destruida esta tierra y el cielo, para que Dios haga una nueva. Acordemos que eso lo habíamos estado mirando. Entonces, respecto de los amilenialistas, ya apoyan la conclusión de que Cristo
el reinado de Cristo es absolutamente literal sobre la tierra. Él va a estar físicamente reinando aquí en la tierra. Por lo tanto, va a ser un gobernador político supremo, ¿cierto? Porque va a gobernar sobre toda la tierra, sobre todos los reyes de la tierra. Por eso la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Además, Él va a ser el sumo sacerdote, por lo tanto va a ser el líder espiritual. Y además Él va a ser también objeto de culto. Nosotros vamos a adorarle y todo lo que esté consciente y vivo que en la tierra le tiene que rendir adoración. Estos más o menos son los conceptos del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿eh? Para los premilenialistas. En el Salmo 2, por ejemplo, hay una rebelión, ¿ah? Para los que lo quieran leer. Pero Dios le da una orden a su hijo. Acordémonos que aquí no habla de Cristo, del Mesías, en muchos pasajes. Pero le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Ah? Y como posesión tuyo los confines de la tierra. O sea, le da dominio sobre todo. Al hablar de los confines de la tierra, estaba hablando de su dominio global. No va a haber ninguna parte en esta tierra donde no exista el gobierno de Cristo. Se me fue para atrás, disculpe. O se me fue para adelante. Y después, ¿cierto? O sea, en el versículo 9 del mismo Salmo 2 dice, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Porque hay una rebelión, ¿cierto? Hay una rebelión. O sea, todos los que se rebelen en el tiempo del milenio, ojo, va a ser fuerte porque dice que va a reinar, va a juzgar con vara de hierro. O sea, es seria la cosa. No va a ser permitido el pecado, no va a ser por ningún motivo. También en Isaías, ¿cierto? Se enfatiza que el reino va a ser terrenal, va a ser físico. ¿Qué es lo que dice? Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Dice, y herirá la tierra con la espada de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Se fijan? O sea, ¿quién podría hacer eso en forma espiritual o alegórico? Nadie. Está hablando de que él va a tener injerencia física. En este pasaje, ¿qué es lo que se nombra frecuentemente? La tierra, ¿cierto? Donde el Señor va a estar. Dice, los mansos de la tierra, herirá la tierra con la espada. ¿Se fijan? Está nombrando, ya, que es como una demostración. Dice una cantidad muy innumerable de otros versículos también hablan de esto. Por ejemplo, en Isaías 42 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. ¿Se fijan? Está hablando de algo tangente, de algo real. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros que nosotros físicamente vamos a reinar con un Cristo físico, real. Obviamente Él glorioso, transformado, ya no es el Cristo que andaba con sandalias, las calles polvorientas y eso. No, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. ¿Ya? Por lo tanto, dice la descripción de los pasajes, si se llegan a leer, yo les recomiendo que los lean, del reinado de Cristo. En el reino, evidentemente, no describen ya en la edad presente, porque podemos ver claramente que en este momento todavía no está impuesto el reino de Dios. El reino de Dios solamente es espiritual en este momento, en nuestros corazones, pero después se hace algo latente, algo físico. Ni tampoco describe algo en el cielo. Cristo como Rey de Reyes en el milenio. ¿Ah? Cristo será gobernador, ¿cierto? Y esto está claramente definido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes en los profetas mayores, los profetas menores, lo podemos ver también en los, ¿cómo se llama?, en los evangelios, en Apocalipsis. Dice, Cristo, como hijo de David, se sentará sobre el trono de David. Ahí vemos los pasajes en los cuales está. Cuando Cristo nació, vino como rey, según fuera anunciado por el ángel Gabriel a María. ¿Se fijan? Le dice que es un rey. Como rey fue rechazado. Todos sabemos la historia. Dice, cuando fue crucificado, murió como rey de los judíos. De hecho, Pilatos, en un momento dado, le pregunta, ¿eres tu rey? ¿Ya? Y después cuando colocan la placa en la cruz, ¿cierto? Dice rey de los judíos. Por lo tanto, también hay un reconocimiento de Pilatos también, que realmente era rey. Pero, ¿qué es lo que decía Cristo? Mi reino no es de este mundo.
Dice, en su segunda venida es descrito como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el título que va a tener. Bueno, hay muchos versículos que hablan también de que reinará sobre la tierra, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. En Daniel dice, y en los días de estos reyes, estamos hablando de la profecía que vamos a ver la próxima semana, que es la de la estatua de Nabucodonosor, dice que se levantará un reino que no será jamás destruido. Entonces alguno podría pensar, bueno, pero no es un milenio, por lo tanto va a reinar por 1000 años. Entonces la pregunta es, después que se cumplan los 1000 años, ¿Cristo va a dejar de ser rey? ¿Ya no va a gobernar? Por supuesto que va a seguir gobernando, porque su reino se va a replicar después en la tierra nueva, el cielo nuevo y en la nueva Jerusalén. Ojo, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, los reinos que vinieron anteriormente, pero él permanecerá para siempre. Eso fue escrito, acordémonos, por el profeta Daniel. ¿Qué más? Una de las características de este reino es que David va a ser resucitado y reinará como príncipe, ¿cierto? Obviamente bajo lo que es Cristo, ya lo hemos nombrado. ¿Qué es lo que exige esto? Cierto que ocurra la venida de Cristo y la resurrección de los santos, también del Antiguo Testamento. Cuando uno habla del arrebatamiento, serán solamente los post-cristianos. No, pues también van a resucitar los santos antiguos, ¿ah? Todos aquellos que sabían, reconocían a Dios y reconocían, digamos, la venida de un Mesías. No sabían que Cristo era el Mesías, pero hasta ese reconocimiento. Algunas características de este gobierno. Algunas cosas dije que dejan ver algunos versículos que se van leyendo. Dice, hay por lo menos 3 aspectos importantes en el gobierno de Cristo durante su reino milenial, para que los vean. Primero, muchos pasajes testifican que el gobierno de Cristo será sobre toda la tierra, global, absoluto, pleno, más allá de cualquier otro límite que haya tenido cualquier reino anterior, incluido el reino de David, el reino de Alejandro el Grande, ¿ya? Será absolutamente global. En Daniel 7:14 dice, al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que, miren, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, todos. Cuando dice todo, no está hablando de algunos o de la mayoría, sino que está hablando ya de todos aquellos que existen y forman parte de un pueblo, de una nación o alguna lengua. Su dominio es dominio eterno, dice. Dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Por lo tanto, ahí podemos ver en ese pasaje y en muchos otros la universalidad de este reino. Es completo. El milenio, entendámoslo así. Por lo tanto, va a necesitar ojos, manos, ¿cierto? Y para que trabajen en esto. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Cuando habla de reyes, es que también vamos a cogobernar con Jesucristo. 2, dice, el gobierno de Cristo será de autoridad y poder absoluto. Regirá con vara de hierro. Dice, todos los que se oponen, los que pecan, van a ser castigados. La Biblia dice, con destrucción. ¿Ya? Entendamos lo que es el periodo de la gracia y que después la pregunta es, bueno, si yo peco, ¿Dios me va a perdonar? ¿No me va a perdonar? Bueno, la Biblia dice que no, que va a ser, porque ahí vamos a estar con Cristo, vamos a ver la plenitud de Dios. Es lo que pasó con los ángeles. Los ángeles estaban y conocían la plenitud de Dios, la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios no les concedió perdón a los ángeles. Más o menos para hacer un entendimiento y una analogía. 3 dice, el gobierno de Cristo en el milenio será de justicia y paz también. O sea, no solamente Él va a regir con vara de hierro, sino que también va a haber mucha paz, va a haber mucha justicia. Y se desprende de varios pasajes, en Isaías 11, en el Salmo 72. Dice, estas características poco usuales del reino solo son posibles gracias a los juicios introductorios de Israel y los gentiles, ¿cierto? Que va a haber el juicio primero ya para purificar, por decirlo de alguna manera. Y además que Satanás va a estar encadenado. Por lo tanto, ya no va a poder mentir, ¿cierto? No va a poder engañar. Por lo tanto, la única, si hay mal, si llega a haber mal, en ese tiempo, ¿el producto de qué va a ser? De la naturaleza, que permanezca todavía
en alguna parte de la humanidad. Y ese pecado que finalmente, ¿qué es lo que va a producir? Que nuevamente sean engañados, ¿cierto? Y ahí vamos a entrar en la última gran batalla, que es la de Gog y Magog. Bueno, va a entrar, el milenio comenzará con todos los adultos que hayan sobrepasado lo que es la gran tribulación y el Armagedón. ¿Ya? Por lo tanto van a creer, ¿cierto? Van a ver a Cristo. Dice que vendrá ya como un rayo, como un relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. También en el milenio van a nacer muchos hijos y que van a vivir mucho tiempo. Pero si llegan a pecar, la Biblia es claro que van a ser castigados. Dice, el pecado abierto será castigado y nadie podrá rebelarse, o sea, no se va a aceptar. Cristo no va a aceptar la rebelión, y eso tenemos que entenderlo durante el milenio. Y eso no significa que no sea un Dios de misericordia. El lugar especial de Israel. Bueno, Israel, de acuerdo a las promesas, va a tener un lugar especial dentro de todo esto, o sea, va a haber un reino. O sea, de hecho, Cristo va a reinar desde Jerusalén. Israel va a ser restaurado, eso lo muestra mucho la Biblia, van a ser llamados de todos los confines de la tierra. ¿Ah? Por lo tanto, es una parte importante que tenemos que considerarlo. O sea, pero Israel como parte de la iglesia, ¿eh? Ojo, no como algo separado de la iglesia, para que no nos confundamos también en el sentido de que puedan creer que yo le estoy dando un lugar más especial a Israel que a la iglesia. No lo entendamos así. Dice, al fin Israel poseerá la tierra permanentemente y en forma completa, o sea, de acuerdo a la promesa que le dio Dios a Abraham. Dice, en el milenio los israelitas serán reunidos y restaurados a su antigua tierra, ¿cierto? Son profecías que aparecen en varios profetas. Dice, habiendo sido conducidos de regreso a su tierra, estamos hablando una vez que han habido las guerras y todo eso, serán ya el reino de Israel será de los súbditos del reino, entre comillas, davídico, porque es el reino de Cristo, pero va a haber una parte que va a gobernar supuestamente David, de acuerdo a las promesas que Dios le hizo a David, ¿cierto? Dice, los reinos divididos de Israel y Judá, que esto sucedió después de Salomón, ya volverán a unirse, o sea, por lo tanto va a haber un solo reino. Estoy hablando del reino de Israel como parte física del reino de Cristo sobre la tierra. Aunque los gentiles no tendrán título en la tierra prometida, ya también tendrán muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Los gentiles, estoy refiriéndome a los que pasaron de la gran tribulación, de la guerra de Armagedón y van a estar viviendo, que no fueron resucitados, la primera resurrección. A eso me refiero un poquitito con los gentiles. Dice, la gloria del reino para Israel y para los gentiles sobrepasará en mucho, ¿cierto? Cualquier cosa que el mundo haya experimentado anteriormente, en mucho. En todo tipo de bendiciones. Van a haber muchas bendiciones espirituales. La vida espiritual va a ser tremendamente abundante. Imagínense viviendo con Cristo, habiendo sido resucitados, con cuerpos gloriosos. Por lo tanto, vamos a vivir lo que dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de Dios, ¿cierto? Como las aguas cubren el mar. Nosotros vamos a vivir esa plenitud espiritual completamente. Jeremías, este versículo ya lo hemos leído, lo conocemos, dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará, porque no va a ser necesario, ¿cierto? Más ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, todos lo van a conocer. Dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Se fijan? Una promesa potente de bendiciones, que obviamente ya se están viviendo algunas de estas cosas. Dice, como el centro de la adoración se describe un templo milenial, ¿cierto? Que sale en el tercer templo, que es el que tiene que ser construido. Bueno, también ahí lo más probable es que se ofrezcan algunos sacrificios, pero van a ser diferentes a los mosaicos, que tenían que ver con la limpieza del pecado y todo eso. ¿Ah? Pero la Biblia, de alguna manera, lo muestra esto, cuando en Ezequiel. Dice, aunque la muerte de Cristo ha sido puesto
ha puesto fin, ¿cierto?, a lo que es la ley mosaica y al sistema de sacrificio. Ya los mencionados por Ezequiel parecen tener un carácter conmemorativo, mirando hacia atrás, hacia la cruz. Ya podríamos ver que los primeros sacrificios eran mirando a la muerte de Cristo, ¿cierto? O sea, lo que era el sacrificio de los corderos, todos miraban a Cristo, por lo tanto podríamos decir que si se llegan a producir, no estoy 100% seguro de eso, pero en Ezequiel sí aparece que van a haber sacrificios, sería mirando hacia atrás, conmemorando la muerte de Cristo, el sacrificio, la resurrección. Esa es más o menos la idea. Bendiciones espirituales, dice, la abundancia de las bendiciones espirituales traerá tremendos progresos, ¿cierto?, en lo social, en lo económico. Acordémonos que lo espiritual siempre impacta lo físico. No hay una disociación. Por lo tanto, esto será superior a todo lo conocido en los años anteriores, desde que el hombre pisa la tierra. Habrá justicia para los mansos, ¿cierto? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra o tendrán la tierra por heredad. Serán protegidos, dice. La tierra misma se verá liberada de la maldición sobre la productividad, sobre la producción de lo vegetal y todo eso. Habrá lluvias abundantes, el sol su brillo lo va a multiplicar. Habrá mucha prosperidad, salud, bendiciones. Habrá muchas cosas positivas. Sigamos viendo algunas cosas. Dice, la situación milenial también incluirá importantes cambios en la tierra, que ya lo hemos visto. Dice, donde ahora está el Monte de los Olivos, se va a hacer un valle, ya lo hablamos, dice. Jerusalén será exaltada por sobre el territorio de la tierra, será exaltado como monte sobre los otros montes. Dice, la tierra prometida será una vez más el jardín del mundo. Acordémonos que Cristo va a gobernar desde ahí, junto con nosotros. El dominio va a ser desde Jerusalén hacia las naciones. Por lo tanto, desde ahí va a abundar las bendiciones, ya espirituales, de todo tipo. Pasemos ahora entonces a echar una pequeña miradita a lo que es la nueva Jerusalén, ¿cierto? Donde el cielo nuevo y la tierra nueva son generadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos afirmar? Ya hablamos más o menos algunas características del milenio, quiénes van a estar. Ahora hablemos de la nueva Jerusalén, ¿cierto? Que dice, la nueva Jerusalén es una casa, dice, es la morada de Dios. Cuando Jesús en el capítulo 14 de Juan dice, voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le hace una promesa. Porque vamos a morar junto con él, ¿cierto? Dentro de lo que es la nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que es la nueva tierra? Es el nuevo planeta. Es una nueva tierra, es algo hecho de nuevo. Sin la destrucción, sin nada de la contaminación, sin nada de lo que nosotros hemos podido hacer. Por lo tanto, Dios hace esta nueva tierra, este nuevo planeta. Yo creo que físicamente va a ser completamente distinto a la tierra de ahora. Incluso recordemos que dice que no habrá mar, no habrá mar sobre ella. Ahí vamos a entender un poquito mejor respecto de eso. Dice en Apocalipsis, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, ya estamos al final del milenio. Acordémonos, ya se terminó el milenio. Ya fue la guerra con Satanás, la guerra de Gog y Magog. Tenemos el juicio del trono blanco. Ya se hizo el juicio del trono blanco. Y dice, y el mar ya no existía más. ¿Se fijan? Da una característica de este nuevo planeta. Pero esto viene del Antiguo Testamento, no es algo que aparezca en lo que es el Nuevo Testamento. En Isaías 65, 17 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria. Dice, ni más vendrá el pensamiento. Eso quiere decir, lo que ya ha sido destruido es algo que lo hemos dejado atrás, lo hemos dejado en el pasado. Jesús mismo dice, el cielo y la tierra pasarán. Cuando se refiere a que sus palabras nunca pasarán, ¿cierto? Todo va a pasar, incluso la tierra y el cielo, ¿ya? Y el apóstol Pedro también nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Se fijan? Hay una recreación de los cielos y de la tierra, que obviamente yo creo que va a ser mucho más espectacular
que lo que vemos ahora. Ahora vemos miles de millones de galaxias, vemos planetas, vemos tantas cosas. Esta Tierra, la singularidad, digamos que parece más un hogar que un planeta, ¿cierto? Si lo comparamos con cualquier otro planeta, vemos la diversidad de la creación en vegetales, en esto. Ahora, si vemos que hay maravillas todavía, imagínense cómo va a ser la nueva Tierra respecto de las maravillas. Voy a ver la hora para no pasarme mucho. Ya, dice esta tierra contaminada, enferma, vieja, ultrajada por el hombre, donde ha sido escenario de guerras, de muertes, de rebeliones, de infidelidad, de tanto idolatría, adoración a falsos dioses y todo eso, dice, será reemplazada. Será reemplazada por un cielo nuevo y una nueva tierra donde mora la justicia de Dios. Va a ser cambiada, reemplazada. Cosas que no habrán. Tristeza, dolor, lágrimas, enfermedad. La noche incluso no habrá tentación, no habrá pecado, no habrá muerte, que es el resultado del pecado, ¿cierto? Ya no habrá la muerte primera, la muerte segunda, ya no habrá muerte. ¿Qué es lo que habrá? Una nueva morada, que sería la Nueva Jerusalén, un tabernáculo donde Cristo va a estar ahí, un río limpio de agua de vida, dice el árbol de la vida, que también va a estar ahí, el árbol de la vida, que estaba en el principio, ¿cierto? Que estaba plantado en el huerto del Edén, que era el paraíso donde puso Dios a Adán y Eva, expuesto acá en la Nueva Jerusalén. Dice, el cordero será su lumbrera, habrá sanidad para las naciones, dice. Va a haber un árbol que va a dar las hojas, ¿cierto? Que van a servir para la sanidad de las naciones, su fruto. Y habrá alegría, gozo perpetuo. Eso es lo que nos espera. ¿Ah? Cuando esté esta gran nueva morada. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las cosas primeras ya pasaron, se terminaron. Por lo tanto, ya no habrá lo que produce el dolor, ya, lo que produce el llanto ya pasó ya. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro futuro? Lo que debemos esperar es todo lo que no dice ahí. Hagamos un paralelo entre lo que fue la creación en Génesis y lo que tiene que ver con esta nueva Jerusalén, de acuerdo a Apocalipsis. Dice, en Génesis dice, a las tinieblas llamó noche, que es lo que dice Apocalipsis, allí no habrá noche. Dice, de cierto morirás, cuando le dice que si comieres vas a morir. Y en la nueva Jerusalén dice, no habrá más muerte. Multiplicaré tus dolores, en la sentencia que le hace Dios a la mujer. Pero ahí dice, no habrá llanto ni dolor. Fíjense, o sea, cómo cambia una cosa por otra. Dice, excluidos del árbol de la vida. Excluidos, ¿cierto? O sea, ya no podrán comer. Dice, acceso al árbol de la vida, ya va a haber acceso. Aparece Satanás, ¿cierto? Dice, desaparece, o sea, ya Satanás ya fue echado al lago de fuego y azufre. El hombre es esclavizado por el pecado, y también es esclavizado el hombre por el hombre. Pero el hombre ahora es un reinante, es un hombre reinando. Esas son las diferencias grandes entre lo primero y lo segundo. La nueva Jerusalén, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Eso quiere decir, no es construida en la tierra, es construida en el cielo y desciende del cielo. De Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por lo tanto, uno de los sinónimos de la nueva Jerusalén es la esposa también. ¿Se fijan? Sus nombres se le llama la nueva Jerusalén, también la ciudad santa, el tabernáculo de Dios, la desposada, la esposa del Cordero. Fíjense los nombres, y que tienen relación con ciertos actos, con ciertas funciones. Dice la Jerusalén celestial, la casa de mi Padre, en Juan 14, 2. Tiene varios nombres, ¿cierto? Que algo representa. Detalles de la Nueva Jerusalén: es una fortaleza, dice, tiene un muro que es grande, es un muro que es alto. Dice, además el material de su muro era de jaspe, de una piedra preciosa, el jaspe. Dice, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Estamos hablando de ciertas características constructivas. Es simétrica, hay simetría. Dice, tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles
y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel, ¿cierto? O sea, 3 puertas por cada lado. Hay simetría. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, que representan, insisto, a los hijos de Israel, las tribus, las 12 tribus. Acordémonos que hay 12 tribus y también hay 12 apóstoles. Por lo tanto, también tiene que haber una simetría para los apóstoles. Los fundamentos, dice en Apocalipsis, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se fijan? También hay algo digno respecto de los apóstoles. Las dimensiones, dice en Apocalipsis 21, dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, una caña de oro. Dice, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Algunos se preguntarán por qué tanto oro, ya, y todo el asunto. Bueno, Dios quiere mostrar esplendor también, gloria, tiene que ver con la gloria de Dios. Dice en Apocalipsis, la ciudad se halla establecida en cuadro, en un cuadrado, en cuadro. Y su longitud es igual a su ancho, porque es un cuadrado, ¿cierto? Dice, y él midió la ciudad con la caña de oro que tenía, dice, y midió 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. O sea, cada lado de la ciudad son 12.000 estadios que equivalen a 2.414 kilómetros. 2.400 kilómetros ya de largo, de ancho y de alto. También tiene un alto de 2.400 kilómetros, imagínense. Sobrepasa por largo el Everest, que tiene 8.000 y tantos metros. 8.000 y tantos, son 2.400, o sea, estamos hablando de ¿cuántas veces? 4 veces, no, 3 veces el Everest, más o menos la altura de esta gran ciudad. Estas son la relación entre los 12.000 estadios, ¿cierto? Y kilómetros, ¿eh? Ustedes los pueden ver en San Google. Y midió el muro, estábamos hablando que es parte de la fortaleza de Dios, ¿cierto? Del resguardo de Dios. Dice, midió 144 codos. Dice que es medida de hombre, la cual es de ángel. Por lo tanto, lo que son las alturas, las dimensiones de los ángeles y de los hombres son bastante similares, ¿eh? En cuanto a envergadura. Eso da 66,3 metros. Eso va a ser el alto de los muros ya que van a resguardar esta ciudad. ¿De qué material va a ser construido? Dice, el material de su muro era de jaspe, ¿cierto? Ahí saqué una pequeña foto de lo que es el jaspe, para que vayamos viendo, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio. Sigamos viendo, dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas, jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, o sea, de todo tipo de piedras preciosas. Dice, el quinto, ónice, cornalina, crisólito, berilo, ya topacio, crisópraso, hay varios que no conozco ni idea, dice, el jacinto también y la amatista. Puras piedras preciosas. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. No, yo desconozco la envergadura de las puertas de esta gran ciudad, pero es una perla. Imagínense el brillo de una perla natural, las medias otras, que deben ser para haber generado estas perlas. Dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, o sea, es una ciudad con piedras preciosas, con oro puro. Yo no sé por qué Dios ocupara estos materiales. Yo pienso que deben tener un sentido, deben tener un propósito. Obviamente no han sido declarados, es para que los conozcamos después. Fíjense, aquí tenemos las 12 piedras, las amatistas, el jacinto, ya, la esmeralda, el zafiro. El zafiro es de azul muy profundo. Se fija, la esmeralda es un verde. Aquí tenemos la cornalina. ¿Ah? Todo esto va a ser la parte constructiva, los adornos de la ciudad. El oro no es necesario mostrarlo porque todos lo conocemos. ¿Cómo será la gente? Buena pregunta. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser de carne y hueso? Sí, obviamente que sí. ¿Ah? La Biblia lo dice claramente. El Señor le pidió a Tomás que palpara su carne. ¿Sí o no? Y mete tu mano en mi costado. O sea, por lo tanto, el Señor era de carne y hueso. Él mismo lo dice en un momento. ¿Habrá pecado?
No, absolutamente no habrá pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Acordémonos que habían libros, el libro de las obras y el libro de la vida. Nosotros estamos en el libro de la vida. ¿Comerán y beberán? Absolutamente que sí. El Señor, de hecho, pidió algo para comer y el Señor ya estaba transformado. Y también bebió del fruto de la vid. Acordémonos de esos pasajes. ¿Habrá rebelión y pecado? No. Absolutamente no. Aquí está hablando que los fornicarios, ni los idólatras, los adultos, bueno, y dice que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Por lo tanto, no tendrán ingreso al reino de Dios. Aquellos que no hayan sido perdonados, ¿cierto? Porque muchos de nosotros cumplimos con varias de estas cosas, pero un día reconocimos a Cristo, nos convertimos. Por lo tanto, sí vamos a heredar, porque hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, ¿cierto? Eso es importante. Y en Gálatas también dice lo mismo, o sea, lascivia, idolatría, hechicería, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿cierto? O sea, hay un paralelo entre Corintios y Gálatas. ¿Algún día moriremos? No, absolutamente no. Una vez que seamos transformados con cuerpos semejantes a Cristo, ya no habrá más dolor ni muerte, ya, por ningún motivo. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo es hecho nuevo. Otro paralelo, ¿cierto? En Apocalipsis dice, vi un nuevo cielo y una tierra nueva. La reunión de las aguas llamó mares. Bueno, está hablando de la creación. Si hay alguien que quiera esta presentación, también se la puedo nombrar. Voy a parar un poquitito porque son muchos conceptos. Es más o menos un paralelo como el que vimos hace un momento. Van a ver, también hay 7 bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee y los que oyen esta palabra. Somos felices por leer, por oír esta palabra. Segunda bienaventuranza, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos, ¿ya? Y porque sus obras con ellos van a seguir. 3, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para no andar desnudo y vean su vergüenza. 4, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventuranza. 5, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte segunda ya no va a tener potestad sobre nosotros y vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Bienaventurado, la 6, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, guardarlas, conocerlas, atesorarlas. Dice que somos bienaventurados, si nosotros conocemos, está hablando del libro de Apocalipsis o Revelación. ¿Ya? Y 7 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, bienaventurados también. ¿Y cómo se lavan las ropas? Obviamente con la sangre del Cordero. No hay otra forma de lavar las ropas. Vamos a hacer un nuevo rapidito y con esto vamos terminando, ¿cierto? Un pequeño repaso. Dice, la Nueva Jerusalén estará en un nuevo planeta, en una nueva tierra. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Verdadero. No va a estar en esta tierra. Vamos con la segunda. Bajará del cielo, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, después del juicio del trono blanco. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Dice, los judíos serán restaurados como nación y habitarán toda la tierra durante el milenio. ¿Verdadero o falso? Tiene una parte verdadera y una parte falsa, ¿cierto? Porque ellos van a habitar ¿dónde? Van a habitar lo que es la parte, digamos, de la parte que está en el, ¿cómo se llama? En el mar Mediterráneo, en esa zona con los límites que Dios le prometió a Abraham. 4, dice, durante el milenio se restaurarán los sacrificios en el nuevo templo y reemplazará el sacrificio de Cristo. Ni que pensarlo, pues falso, absolutamente. Si es que hay sacrificios, van a ser solamente conmemorativos.
solamente conmemorativos, no van a tener ningún significado espiritual, por decirlo, no van a salvar a nadie esos sacrificios. El falso profeta será soltado al final del milenio. Falso, ¿cierto? Satanás va a ser soltado al final del milenio y Satanás después va a ser echado al lago de fuego y azufre, donde ya están el falso profeta y el anticristo. Al final de la gran tribulación, resucitarán los justos que hayan sido muertos por la bestia. Interesante, ¿eh? ¿Qué va a pasar con ellos? Verdadero. Por lo menos yo creo que es verdadero. O sea, ellos no van a estar muertos durante todo el milenio. Eso lo podemos ver en el Apocalipsis. Dice, en el milenio no se permitirá ningún tipo de pecado. Absolutamente verdadero. Los cielos, la tierra nueva, ¿cierto? El milenio y la nueva Jerusalén deben ser interpretados literalmente y no en forma alegórica, no en la alegoría. Absolutamente verdadero. Eso sería, hermanos amados. No estaría faltando solamente una clase. Espero que haya sido de bendición.